Damos a nuestra hermana Yesenia, disculpe. Mis queridos hermanos, vivimos en una época donde los niños y adolescentes están rodeados de mucho ruido. Escuchan muchas voces a su alrededor. Voces que muchas veces le dicen cómo ser, cómo sentir, cómo actuar, qué desear. Y muchas veces estas voces provienen de la familia, de los amigos, del vecindario, de la iglesia. Pero en medio de todas estas voces, muchas veces se pierde la voz más importante, la voz de Dios. Pero la Biblia nos recuerda algo maravilloso, que Dios nunca nos ha dejado de hablar. Aun cuando pareciera que Dios guarda silencio, aun cuando pareciera que estas generaciones están cambiando, aun cuando pareciera que este mundo está confundido por muchas cosas, Dios sigue buscando corazones jóvenes, corazones sensibles, pero sobre todo dispuestos a escucharlo. Y cuando encuentra uno, la historia cambia. Para ello vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, pero primero vamos a orar. Amadísimo buen Dios, Señor mío, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de poder estar aquí y compartir tu palabra con cada uno de mis hermanos. Pero, Señor, te pido en esta mañana que seas tú, Señor, el que hable, que seas tú el que dirige el mensaje y no yo, Señor. Permite que este mensaje sea de beneficio para cada uno de nosotros y que al salir y al terminar no nos vayamos como hemos entrado. Quédate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. Y dice, ¿quién lo tiene? Capítulo 3, versículos del 1 al 10.
agradecemos a la hermana María. Hermanos, este es un claro ejemplo en Samuel. En esta historia no encontramos a un profeta, no encontramos a un líder militar, simplemente encontramos un niño que no estaba en un lugar especial, un niño que no estaba haciendo nada extraordinario, un niño que haciendo sus tareas, sus labores dentro de lo cotidiano, fue llamado por Dios y llamado por su nombre. Él simplemente estaba haciendo lo que día a día hacía, sirviendo a tiempo, haciendo lo que él sabía hacer, y como cada uno de los niños aquí, viviendo su vida diaria como cada uno de nosotros. Esta escena nos enseña una verdad profunda. Dios no espera que lleguemos a cierta edad para darnos un propósito. Dios no espera que los niños sean grandes para poder llamarlos. Dios no espera todavía que solamente los adultos lo sirvan, sino que Dios implanta un propósito en cada uno de los niños, desde la infancia o incluso desde el vientre. Incluso Él tiene planes con nosotros desde antes que seamos concebidos. Y los niños, lógicamente, no son ajenos a ellos. Pensemos por un momento. Mientras muchas personas veían simplemente a un niño pequeño, Dios estaba viendo un profeta. Mientras la sociedad veía a un simple aprendiz, Dios estaba viendo un instrumento. Y mientras Elí veía quizás solamente un ayudante, Dios veía al hombre que traería su palabra a toda nación, al pueblo de Israel. Y eso llama a preguntarnos el día de hoy: ¿qué ve Dios en nuestros niños y adolescentes que nosotros aún no vemos? ¿A quién está llamando Dios en esta generación hoy? Y quizás no estamos ayudando a escuchar. Porque si algo nos muestra esta historia, es que justamente Dios siempre ha llamado también a los niños y nunca han sido ajenos a Él. Dios llamó a Jeremías siendo joven. Usó a David siendo un muchachito. Llenó del Espíritu Santo a Juan el Bautista. Y Él mismo lo dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. La misión, como les dije, nunca ha sido reservada solamente para los adultos, sino también para los niños, aquellos que tienen el corazón más tierno, el oído más atento, también para aquellos que lo buscan con sinceridad. Vamos a ver el día de hoy que la historia de Samuel no solamente nos muestra una historia del pasado, sino también un modelo para nuestra generación hoy. Y su llamado sigue resonando hoy también en la actualidad en cada uno de los corazones, de cada pequeño en nuestra iglesia, de cada adolescente y de cada uno de nosotros también como adultos. Vamos a volver a leer el versículo 1, que dice: el joven Samuel ministraba al Señor ante Elí. En aquellos días la palabra del Señor escaseaba y no había visión frecuente. O sea, ¿qué nos está diciendo? En ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. En ese tiempo nadie escuchaba la voz del Señor, por tanto nadie seguía y nadie obedecía. Si no escuchas, era un tiempo de silencio espiritual. La gente no estaba escuchando ni obedeciendo. Y eso, al igual que hoy, y eso reflejado en el día de hoy, vivimos tiempos similares, tiempos rodeados de confusión, de crisis de valores en los hogares, en las escuelas. Lo vemos a diario. Vemos incluso en las noticias cómo incluso niños llevaron a la muerte a un compañero.
Vivimos en un ruido constante y sobre todo nuestros niños. Pero aun cuando otros no escuchan, Dios tiene un plan y sigue llamando corazones dispuestos. Mis queridos hermanos, no debemos subestimar a los niños ni a los adolescentes, porque Dios puede tener un gran plan para ellos. Y ellos incluso pueden hacer cosas que nosotros quizás no hacemos. Seguimos leyendo. Un día, cuando los ojos de Elí empezaban a oscurecerse y no podía ver, estaba él acostado en su aposento. Y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Dios te llama en el lugar donde te encuentres, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en la calle, ya sea en tu escuela, ya sea en sus trabajos, ya sea en tu casa. Samuel no estaba en ningún lugar extraordinario, él estaba cumpliendo sus tareas diarias, pero fue allí donde Dios lo llamó por su nombre. Dios no espera que un niño sea adulto para poder usarlo. Dios te llama en medio de lo cotidiano, en medio de tu día a día. Y nosotros como padres, como maestros, como líderes de iglesia, como miembros de iglesia también, debemos crear ambiente donde nuestros niños y adolescentes puedan reconocer la voz de Dios. Porque estamos llamados nosotros como adultos para ello. Al principio el llamado puede confundirse. Seguimos leyendo. Y corrió Elí y le dijo a David, corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel y él se levantó. Fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: hijo mío, no te llamé, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún al Señor, ni le había sido revelada palabra del Señor. ¿Cómo podemos seguir una voz que no conocemos? Nosotros, los niños, conocen la voz de papá, conocen la voz de mamá, conocen la voz de las personas que están a su alrededor, de su maestra, de sus amiguitos. Pero si escuchan una voz que no conocen, ¿cómo pueden reconocerla? No hay forma, ¿verdad? Entonces, al principio la voz de Dios también puede confundirse. Samuel escuchaba la voz, pero no la reconocía. Y corría hacia Elí, pensando que él lo había llamado, ¿no? ¿Cuántas veces corrió hacia Elí? 3 veces. Y le decía: Señor, ¿para qué me has llamado? Y Elí decía: no, yo no te he llamado. Pero ¿qué dice justamente? ¿Por qué no reconocía? Porque Samuel no había conocido aún a Jehová. Muchas veces los niños pueden oír a Dios, pero no reconocer que los está llamando. ¿Ellos qué necesitan? Necesitan nuestra guía para aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Y esto cómo le enseñamos? Con paciencia, pero sobre todo con ejemplo. Dicen que los niños aprenden mucho más lo que ven que lo que escuchan. Yo le puedo decir a mi hija: en la mesa no se agarra el celular. Pero si yo cada día me siento a esa mesa y agarro mi celular, el niño está aprendiendo que sí se puede. Porque yo le estoy dando un ejemplo diferente que no va de acuerdo a mis palabras. Si le decimos al niño que no se debe mentir, pero nosotros constantemente mentimos y creemos que nuestras mentiras son mentiras blanquitas y mentiras buenas, el niño está aprendiendo que sí se puede mentir y que mentir está bien. Entonces nosotros necesitamos ser un ejemplo para ellos, pero también necesitan que los acompañemos. Ellos solos, por sí solos, no van a hacer muchas cosas. Cuando los niños
niños son pequeños es muy fácil traerlos a la iglesia. A la niña le ponemos el vestidito y las traemos. Al niño le ponemos la camiseta y lo traemos. El niño va donde tú lo lleves. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, va a llegar la adolescencia y la juventud. Y va a pasar lo que pasa en muchas iglesias. Nuestros hijos se van. La mayoría de iglesias están llenas de personas de la tercera edad, personas mayores. Son muy pocos los niños, pero sobre todo son muy pocos los adolescentes y los jóvenes que están en la iglesia. La mayoría se aparta y entonces llega, ¿no?, el día que se va, y nosotros como padres sufrimos porque ya no quieren venir a la iglesia, porque ya les parece aburrido las cosas del Señor, porque el enemigo trabaja sin descanso para arrebatarnos a nuestros hijos. Mientras nosotros diariamente nos esforzamos por la vida terrenal de nuestros hijos, ¿quién de nosotros no busca un buen colegio? ¿Quién de nosotros no se esfuerza porque el hijo aprenda más? Porque saque un diploma en el colegio. Nos esforzamos porque sean profesionales. ¿Para qué? Para que les vaya bien en esta vida, decimos, ¿no? Para que puedan valerse, para que tengan una vida digna, una vida cómoda. Pero ¿cuánto nos esforzamos para prepararnos para la vida eterna? ¿Cuánto nos estamos esforzando para llevar a nuestros hijos a los pies del cielo? No mucho, ¿sí? Nos esforzamos más en cuántas horas en hacer la tarea, el trabajo. Pero ¿cuánto tiempo les enseñamos? 10 minutos, suficiente. Ya hacemos un pequeño culto, ¿no?, para que no se aburran. Y los que hacen culto, dicen que las personas que no hacen un culto familiar están perdiendo una gran parte de poder enseñarle a sus hijos a acercarse a Dios. Nuestros hijos hoy en día se comportan en el culto como nosotros le enseñamos en casa y no como enseñamos a comportarse en el culto. Dicen que la reverencia en la iglesia se enseña en casa, pero no diciéndole pórtate bien, sino haciendo un culto matutino, un culto vespertino, un culto familiar. Porque ahí es donde el niño ya aprende a ir escuchando con reverencia, pequeños sermones que nosotros vamos dando diariamente. Y entonces cuando vienen a la iglesia ya están acostumbrados a escuchar sermones, pero quizás acá es un poquito más largo. Entonces, ¿cuánto nosotros como padres estamos poniendo de nuestra parte para acercar a nuestros hijos a Dios? Y para no permitir que cuando llegue la adolescencia y la juventud, las cosas del mundo, las tentaciones, alejen a nuestros hijos de los caminos del Señor. El rol de los padres, de los maestros, de los líderes, de los dirigentes y de cada uno de los miembros es ayudar a los jóvenes, a los niños y adolescentes a identificar la voz de Dios, pero no solo identificarla, sino también escucharla y seguirla. Podemos seguir con pequeñas preguntas, respondiendo a pequeñas preguntas como enseñarle a nuestros hijos, ¿no? ¿Esto que voy a hacer me acerca a Dios? ¿Esto que voy a empezar está alineado con la Biblia? ¿Esto que quiero hacer le produce paz a mi corazón? Podemos enseñarle desde esas pequeñas preguntas, ¿no? Porque recordemos que nosotros no vamos a estar 24 horas pegados a nuestros hijos. Nuestros hijos salen a sus escuelas, a sus institutos, a sus universidades, y nosotros no estamos a su lado. Y son ellos los que tienen que aprender a tomar decisiones en ese momento. Pero si no les enseñamos, ¿qué decisiones van a tomar? Seguimos leyendo. Versículo 8. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel, y él se levantó. Fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí entendió que el Señor estaba llamando al joven. Y le dijo: ve y acuéstate, y si te llama otra vez dirás: habla, Señor, que tu siervo oye. Así Samuel volvió y se acostó en su lugar. Nosotros como adultos debemos ayudar a los jóvenes, niños y adolescentes a responder el llamado. Dice que aunque Elí ya era un anciano
y había fallado en muchas cosas, en muchas áreas, Elí tuvo la sabiduría de instruir a Samuel. ¿Y qué le dijo? Se dio cuenta de que quien lo estaba llamando era el Señor. ¿Y qué le dijo? Acuéstate, pero si te llama otra vez, vas a decir no. Habla Jehová, porque tu siervo oye. O sea, él le enseñó cómo tenía que responder a ese llamado. Qué responsabilidad tan hermosa, pero también tan grande tenemos nosotros como padres. No todos en esta vida vamos a tener el privilegio de ser Samuel, pero todos tenemos el deber de ser como Elí. Mentores, guías, facilitadores del encuentro de ellos con Dios. Los jóvenes necesitan modelos espirituales que le enseñen a escuchar, pero sobre todo obedecer. Porque muchos escuchamos, pero no todos obedecemos. Muchos sabemos lo que debemos hacer, pero no todos lo hacemos. Una iglesia sensible al llamado de sus niños, hermanos, se convierte en una iglesia con futuro. Si nosotros no instruimos, no le enseñamos a nuestros niños, esta iglesia no tiene futuro. Porque ¿quiénes son el futuro? Los niños. Y si nosotros lo dejamos de lado, si nosotros no lo instruimos, ¿quiénes van a dirigir más adelante esta iglesia? ¿Quiénes van a cumplir y terminar de cumplir con la misión? Los niños, los adolescentes, los jóvenes. Seguimos leyendo. El versículo 10. El Señor vino y volvió a llamar como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió: habla, que tu siervo oye. Un joven que es capaz de escuchar se convierte en un instrumento para Dios. Un niño que es capaz de escuchar se vuelve un instrumento para Dios. Finalmente Dios lo llamó por cuarta vez y Samuel respondió con humildad, pero sobre todo con disposición. Habla, porque tu siervo oye. Y ese sí, ese escucharlo, ese estar dispuesto, cambió la historia de Israel. Cuando un joven, cuando un niño, cuando un adolescente es capaz de decirle sí a Dios, su vida toma propósito. Porque los niños, los jóvenes y adolescentes tienen la sensibilidad y la fuerza de impactar a otros jóvenes, niños y adolescentes. ¿Quién mejor que un niño para llegar a otro niño? ¿Quién mejor que un adolescente para llegar a otro adolescente? ¿Quién mejor que un joven para saber llegar a otro? Y no solamente tiene la oportunidad de impactar a esos jóvenes y niños, sino también a sus familias y a su comunidad. Dice, en una iglesia en Brasil, un grupo de niños formó un equipo de oración por la comunidad. Ellos empezaron a orar por las necesidades de su comunidad, por personas enfermas, visitando hogares, entregando alimentos. Yo me imagino que esos niños, para entregar alimentos, han tenido que ser apoyados por sus padres, porque un niño no puede hacer una canasta misionera solito. Pero dice que también esos niños decían: si Jesús nos ama tanto, también quiere que ayudemos a los demás, aunque seamos pequeños. Y dice que el impacto fue tan grande, porque la gente se conmovía más de ver niños al servicio que ver adultos, que comenzaron a asistir a la iglesia y muchos adultos se bautizaron. Hermanos, Dios puede usar sus manos, las manos de los niños, jóvenes y adolescentes, y de cada uno de nosotros también utilizar la creatividad, la energía y la pasión de cada uno. Porque no existe tarea tan pequeña ni tan grande, pero en las manos del Señor todo tiene un propósito. La misión no comienza
hoy de cada uno de nosotros y de cuán dispuestos estemos a servir. El llamado de Dios a Samuel nos enseña que no existe una edad y que la edad no es una barrera para poder servir a Dios. Los niños y los adolescentes y los jóvenes y cada uno de nosotros estamos en una etapa ideal para escuchar con pureza y obedecer con sinceridad. No necesitamos que el próximo año todavía. No necesitamos que cuando sea directora todavía. No necesitamos. Estamos dispuestos hoy. Porque el día de hoy Dios nos sigue llamando. El día de hoy Dios nos sigue hablando. Y Dios sigue buscando corazones jóvenes, humildes, jóvenes, pero sobre todo dispuestos. La pregunta el día de hoy es: ¿les estamos enseñando a nuestros hijos a decir, habla Señor, porque tu siervo oye? ¿Les estamos enseñando? ¿Estamos nosotros como Elí ayudándoles a escuchar la palabra de Dios? ¿Estamos enseñándoles a escuchar y seguir el llamado? Respondamos cada uno de nuestros corazones, hermanos. ¿Cómo estamos como padres? Enseñemos a nuestros hijos a utilizar los talentos que Dios les ha dado. Algunos a predicar, otros a enseñar, otros a servir. No esperemos que nuestros hijos sean adultos para poder servir a Dios, porque quizás si esperamos, cuando sean adultos ya no están. Enseñémosles a servirlo hoy. Enseñémosle a tener un corazón dispuesto a escuchar, pero sobre todo obedecer. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 6, versículo 9. ¿Alguien lo tiene? Aquí podemos ver, esto fue el día de la multiplicación de panes, ¿no? Había un muchacho que dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Dios no necesita que tengamos tanto. Este niño tenía 5 pancitos y quizás él pudo haberse preguntado, ¿para qué le voy a llevar mis 5 pancitos? Mira, son tanta gente, esto no va a servir para nada, no va a alcanzar. Pero él entregó lo poquito que tenía. Y Dios hizo un milagro, ¿no? Pudo alimentar a toda esa gente que se encontraba ahí, a miles. Y dice que fue tanto que incluso hubo hasta muchas sobras que recogieron en cuantas canastas. Las pequeñas acciones de nuestros niños y adolescentes en manos de Jesús pueden tener un gran impacto. Terminemos con este último versículo, el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Sí, 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y al ver sentada en su cámara quebrada sobre el papel, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo sabía antes. Hermanos, Daniel, ¿qué hacía? Oraba 3 veces al día, ¿no? Y confiaba plenamente en Dios.
nosotros como padres también es nuestra obligación enseñarle. Tenemos el deber y la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a aprender a depender de la oración. A que ellos aprendan a confiar en que Dios escucha sus peticiones y las responde. Porque ¿cómo ellos van a aprender a reconocer el llamado si no se acercan y no oran? El día de hoy, mis queridos hermanos, cada niño, cada adolescente, cada adulto están siendo llamados por Dios para ser parte de su misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Qué misión nos encomendó? De predicar el Evangelio, ¿no? ¿Cuál es hermano Cristian? Entonces, hermano, cada uno de nosotros, por más pequeño que sea, por más niño que sea, por más adolescente, por más joven que sea, estamos siendo llamados para ser parte de esa misión. No hay tarea demasiado pequeña o demasiado grande cuando está en manos de nuestro Señor. A través de cada uno de nuestros talentos, a través de cada uno de tus servicios y de su oración, podemos llevar esperanza y luz a los demás. Como iglesia, estamos viendo cómo surgen nuevas generaciones de niños, adolescentes, de jóvenes. Pero tenemos que enseñarles a responder al llamado de Dios, con dedicación y con amor. ¿Cuántos hermanos el día de hoy estamos dispuestos a orar por ellos? Te invito a ponerte de pie, a apoyar a estos niños, a guiarlos, porque la misión también está en manos de ellos y en las manos de cada uno de nosotros. Oramos. Señor, te pedimos, Padre Santo, en esta mañana que pongas de sentir en cada uno de nosotros como padres, como vecinos, como tíos, como familiares, como maestros que somos, para poder guiar, para poder ser modelos, para poder ser ejemplos para esas nuevas generaciones que se levantan el día de hoy, para esos niños a los cuales tú estás llamando el día de hoy. Quizás no podamos ser Samueles en esta vida, pero tenemos el deber de ser Elías para poder llevar a esos niños, para poder llevar a esos adolescentes y jóvenes a cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Mi querido Dios, en esta mañana te pedimos que levantes una generación de Samueles sensibles, obedientes, pero sobre todo llenos de tu presencia y dispuestos a servir. Háblanos, Señor, que aquí estamos para escucharte y para seguir. En el nombre de Jesús.